actualmente se ve mucho más por internet que la gente que viene a los actos, ¿no? Todos aprovechamos lo que sale por internet para ver la información que hay y los temas. Bueno, queremos celebrar hace 10 años de un gran documento, una auténtica revolución, Evangelii Gaudium. Al principio parecía solo ese documento que a veces hacen los papas al acabar un sínodo. Por ejemplo, cuando acabó el sínodo de los laicos, que es quizá el que a ustedes más les suena, el papa escribió Christi Fideles Laicos. Al acabar un sínodo, el papa hace un documento con todo lo que allí se ha hablado. Entonces, cuando acabó un sínodo, tocaba hacer lo mismo, y el Papa Francisco, en vez de hacer solo de lo que allí se había hablado, cogió un poco en su línea de libertad, dijo, pues yo voy a decir todo el plan pastoral aquí mezclado, con lo que necesita, creemos, la Iglesia de hoy, y con la aportación que explicará seguramente Juan Mari mejor, que viene de toda la Iglesia de Iberoamérica, y especialmente de Argentina, ¿no? Entonces ahora hace 10 años vamos a celebrarlo, y vamos también a tratar un poco del tema último que ha dicho el Papa. El Papa ha vuelto a hablar de ecología, porque dice, cuando escribió Laudato Si, hace 8 años, dice, hace 8 años que hice Laudato Si, alabado seas, pero no se ha hecho nada. Y entonces vuelvo a escribir del tema porque no se ha hecho nada, Laudate Deo, ¿no? Y eso es de lo que nos va a hablar Antonio. Sí, Laudato Si, que lo ha querido rememorar con Laudate Deo, ¿no? Pero el tema es, sobre todo, cómo unir la cuestión ecológica con los pobres, porque había mucha gente preocupada por la ecología y había mucha gente preocupada por los pobres. Entonces dice el Papa Francisco, dice en Laudato Si, dos temas que no se pueden separar. Y ahora, de verdad, ya hablar del tema, una vez que se ha hecho la introducción y la he pisado un poco, por Juan María Mena y Antonio Paregui, que son profesores de ISTIC y además muchas otras cosas. Juan María. Bueno, yo me voy a poner el reloj porque yo soy el tiempo. Pues bueno, se trata de hablar un poquito del Papa Francisco, y es el Papa de los signos proféticos, porque lo hemos visto en su ministerio. Es un pastor de la Iglesia y es un pastor que destaca por una cantidad de signos que llaman la atención de la gente, que no se esperan de un Papa cuando en el fondo son normales. Pero también hay que decir que es un Papa también de reflexión, porque a veces se ha dicho que Benedicto era el teólogo, y es cierto que era el teólogo que dedicó toda su vida a la teología, pero el Papa Francisco también tiene un gran bagaje de reflexión, una aportación muy interesante que, como sabemos, viene de Latinoamérica, tiene esa, digamos, esa raigambre latinoamericana, y en concreto Aparecida, especialmente la conferencia de Aparecida, pero Aparecida es un punto de llegada de toda una corriente de la teología latinoamericana. No olvidemos que pues todo, sobre todo el de Medellín, que fue muy importante, pues el episcopado latinoamericano concibió pues en el fondo un giro hacia la praxis, que es lo que el Papa Francisco yo creo que está acentuando. Hablando con Eugenio el otro día, mencionamos 2 documentos recientes del Papa sobre la teología, que él dice que son muy importantes y para él son de los más revolucionarios que ha planteado el Papa. Y yo pensé que sí que es bueno, a lo mejor, para introducir la figura del Papa, tener en cuenta esos documentos en los que nos habla Veritatis Gaudium, por ejemplo, de la clave del querigma. El querigma, o sea, el anuncio de Cristo, es lo que hay que renovar en este tiempo, y ese anuncio misionero, ese primer anuncio, nos habla del diálogo, de la cultura del encuentro, de la solidaridad, y hace poquito en el documento para promover la teología también nos invita a mirar al futuro, no viviendo las fórmulas abstractas del pasado, sino interpretar proféticamente el tiempo presente, ver nuevos itinerarios a la luz de la revelación para afrontar las transformaciones culturales, porque, como dice él, no estamos en una época de cambio, sino un cambio de época. Es una frase que se ha hecho célebre y el Papa también la recoge. Entonces el Papa nos invita, necesitamos un cambio de paradigma para una revolución cultural
que se dedique sobre todo a llevar el Evangelio a las condiciones de vida de las personas de hoy, ¿no? A sus ambientes geográficos, sociales y culturales. Eso es una de las cosas que nos plantea el Papa. También hay una cosa un poquito más técnica, pero que el Papa insiste en estos dos documentos, que es lo que llama la transdisciplina o transdisciplinariedad. ¿Qué significa esto? Esto se relaciona con la filosofía de la complejidad y tiene que ver con la tarea de servirse de todos los saberes para acercarse al Evangelio, o dicho de otra manera, también del Evangelio, los saberes, porque al fin y al cabo la verdad del Evangelio se puede transmitir de una manera nueva, con originalidad, con conciencia crítica. Al fin y al cabo, lo que viene a decir el Papa con esto de la transdisciplina, se trataría de descubrir las semillas del verbo, lo que decía San Justino, las semillas del verbo, en todas las disciplinas, porque en todas las disciplinas, en toda la ciencia, en toda la cultura, hay sabiduría que viene de Dios, hay sabiduría que viene del verbo. Entonces, ya desde el concilio la Iglesia quiso promover un acercamiento amigable a la cultura, a la ciencia, a todas las humanidades, evitándose el peligro que a veces se había tenido desde el magisterio de ponerse un poquito de uñas a la defensiva ante la ciencia, ante la cultura. Y entonces el Papa, con esto de la transdisciplina, viene a ser como un paso más allá y viene a decir pues que en el fondo lo que hay que hacer es iluminar con la luz del verbo todos los saberes, descubrir las semillas del verbo en todos los saberes. Y de esta manera también habla de superar la separación entre teoría y praxis, el peligro que a veces tenemos, sobre todo los teóricos, los teólogos y los pastores y los obispos, de hablar de cosas muy abstractas y muy teóricas que pueden ser necesarias, pero olvidarnos de lo que está viviendo realmente la gente. Entonces el Papa invita a crear redes de colaboración para que se estudien los problemas de la humanidad de hoy y se propongan caminos para la praxis. En diálogo con los creyentes, con los no creyentes, con los filósofos, con los científicos, con hombres y mujeres de toda religión. Bien, invita al Papa también a una teología popular dirigida misericordiosamente a las heridas abiertas de la humanidad y de la creación dentro de los pliegues de la historia humana. Una profecía, una teología popular que anuncia la esperanza de un cumplimiento último de todas las aspiraciones de la humanidad, pero que al fin y al cabo también se hace cargo de los sufrimientos y quiere derramar aceite y vino sobre las heridas de la humanidad, dice también el Papa Francisco. Es como un sello pastoral que quiere marcar toda la reflexión teológica, no poner teoría y praxis, sino que la teología tiene que ser más inductiva, tiene que partir de las situaciones que viven las personas para convertirse en un discernimiento de los signos de los tiempos a partir de Jesucristo. Y una de las cosas que dice también es que es necesario privilegiar el conocimiento del sentido común del pueblo de Dios, que es un lugar teológico y que a veces, pues, desde ciertos esquemas académicos, pues no se ha valorado suficientemente lo que se llama el sensu fide, el sentido común del pueblo de Dios, el sentido de la fe del pueblo de Dios, que puede llegar a grandes descubrimientos a nivel no solo de la religiosidad popular, sino simplemente de las cosas más sencillas en las cuales los pobres y los humildes a veces llegan más lejos que los teólogos. Entonces todo esto lo planteo como introducción y ya entramos en la Evangelii Gaudium, en el sentido de decir que el Papa quiere poner la teología al servicio de la evangelización, de la transmisión de la fe, para que la fe se convierta en cultura, en una propuesta de belleza humana y humanizadora, y además para que la fe no se quede en una teoría, sino que, como decíamos antes, siguiendo lo de la parábola del buen samaritano, es una teología, es una reflexión que arroja, que vierte aceite y vino sobre las heridas de la humanidad sufriente. Esa bella expresión que tiene él en Veritatis Gaudium, ¿no? Es Veritatis Gaudium y después está el otro documento. Bueno, y en cuanto a la Evangelii Gaudium, que ya lo otro nos citó un poquito, sabemos que es el documento programático del Papa Francisco, podemos decir que es más importante, en cierto sentido, viene a ser
como darle una proyección nueva a la conferencia de Aparecida, de los obispos latinoamericanos, y en concreto dándole centralidad, posiblemente la clave del documento, lo digo yo también por deformación, porque es el tema de mi tesis doctoral, entonces la clave es la conversión pastoral. La conversión pastoral, como antes decíamos, que debe darse en la teología, en la reflexión, en el magisterio, pues es la propuesta del Papa para todos los ámbitos de la vida de la Iglesia. ¿Qué significa la conversión pastoral? Eso es un tema amplio y que no tenemos tiempo ahora para desarrollar, pero posiblemente sea el eje conductor del documento y del pontificado del Papa Francisco. Si quisiéramos resumirlo muy rápidamente, podríamos irnos al número 24 del documento, que dice: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Y en ese todo no hay excepciones. En definitiva, el Papa se plantea pues, una dinámica de reforma misionera de la Iglesia que haga viable una nueva etapa evangelizadora. Eso es lo que plantea. En el fondo nos dice: la conversión pastoral siempre volverá a Cristo, naturalmente, renovar el encuentro con Él para esta nueva etapa misionera, saliendo de lo que llama la autorreferencialidad, que significa, bueno, en el fondo no es nada nuevo, es la tendencia que tiene y ha tenido siempre la Iglesia y la humanidad, porque es consubstancial a la naturaleza humana, y no solo al pecado, sino también incluso a la naturaleza humana en sentido positivo. El peligro de encerrarse en sí misma de la Iglesia, de estar preocupada de resolver sus problemas, sus asuntos, sus temas, su agenda, y descuidar cuáles son los retos, los problemas, los sufrimientos de la humanidad. Nos dice: la Iglesia no puede ser, el pueblo de Dios no puede estar en la clave de la administración, esperando que la gente venga a nosotros, sino que tiene que estar en estado permanente de misión. La salida misionera es el paradigma de toda la acción de la Iglesia. Toda la acción de la Iglesia debe concebirse desde ese gesto que es propio de Jesucristo, ¿no? De salir a anunciar el reino de Dios, con obras y con palabras. Esto que hace el Papa también, porque él no solo lo ha hecho con palabras, sino también con gestos proféticos y con hechos. Y este proceso de la conversión pastoral, de la salida misionera, invita, el mismo documento invita a un camino de discernimiento, purificación y reforma. Discernimiento, purificación y reforma. Cada una de estas palabras es importante, que debe afectar a todas las estructuras de la Iglesia, incluso al papado mismo, que el Papa está llamando a la reforma profunda del papado, y es un movimiento que se ha concretado en los últimos años en distintos documentos, en distintas decisiones. Hace poquito hay un documento de reforma de la curia romana muy importante, porque la transformación misionera de la Iglesia tiene que concretarse en muchos ámbitos también, en el ámbito de la manera en cómo nos organizamos como Iglesia, cómo caminamos, si realmente somos sinodales, de ahí el proceso sinodal también, hasta que esa intuición que estaba también en la Evangelii Gaudium, de que el camino solo se puede hacer todos juntos como el pueblo de Dios, solo es posible así la evangelización. En concreto hay una expresión clave de Aparecida. Hay una expresión clave de Aparecida que en el fondo viene a ser la lógica de la sinodalidad, discípulos misioneros. Solo se puede ser discípulos siendo misioneros, solo se puede ser misionero siendo discípulos, no se puede separar lo uno del otro. Entonces, en la medida en que somos discípulos, llevamos la luz del Evangelio y lo hacemos caminando juntos como pueblo. El Papa invita a un acercamiento más profundo al pueblo, a una inserción más viva en el pueblo. Todo esto que dice siempre del olor a oveja también lo plantea para la teología y demás, ¿no? Otro acento que tiene la Evangelii Gaudium es la centralidad del querigma, del primer anuncio, de la primera evangelización. Nos dice que en el fondo el querigma es lo más importante, no solo al principio, sino durante y al final, porque debe ser como el hilo conductor de la evangelización. Y eso se ha concretado en que el Papa no es un Papa que hace proclamas moralistas ni moralizantes,
sino un Papa que sobre todo y casi siempre anuncia el amor misericordioso de Jesucristo. Y algunos, los más moralistas y moralizantes, lo interpretan mal, como que el Papa no denuncia el pecado, que el Papa no denuncia... No, el Papa también denuncia, a su manera, de muchas maneras denuncia. Pero lo que hace sobre todo es anunciar el amor de Dios que salva, ¿no? Y no desde una lógica culpabilizadora, porque Jesús tampoco anunció el reino de Dios desde una lógica culpabilizadora, sino una lógica de propuesta, la propuesta del reino de Dios. En ese documento también habla de la dimensión social del querigma, viene a decir del anuncio cristiano, habla de la crisis de compromiso comunitario que aqueja a nuestra sociedad, a nuestra iglesia, habla de una acción social coherente con este planteamiento, ¿no? El Papa participa de la teología del pueblo, que es una de las corrientes de la teología de la liberación, con unos acentos muy propios, que no da tiempo de explicar, y se nota que el Papa pues, bebe de todas estas corrientes en este documento, también cuando critica la economía del descarte, la economía de la exclusión, la idolatría del dinero, la reducción de la persona a consumidor, y al final invita a dejarse evangelizar por los pobres, porque ellos son el centro de la evangelización, o deben ponerse en el centro de la evangelización. En el fondo, la conversión pastoral y misionera que el Papa propone en la Evangelii Gaudium tiene muchas dimensiones, no se puede descuidar ninguna de ellas: las consecuencias sociales, las consecuencias políticas, las consecuencias económicas, y ahora veremos también las consecuencias ecológicas también. Evidentemente, si el Evangelio es lenguaje de comunidad y de amor, debe afrontarse la construcción política y comunitaria de la sociedad de la caridad, que en el fondo es lo que siempre ha interesado a la doctrina social de la Iglesia. En cuanto, y ya sirve de transición con la Laudato Si, que es el tema de mi querido Antonio, decir, por situar esto un poquito, una especie de giro, que viene a ser una aplicación más de este giro pastoral que trae el Papa Francisco, este giro práctico, esa acentuación de la praxis que está en el magisterio del Papa Francisco, que esperamos que nos traiga una primavera de la teología de la pastoral y de la evangelización, incluso de la moral social, porque el Papa no se quiere desentender de los retos más grandes de la humanidad, y entre ellos el reto ecológico. Algunos apuntes sobre este giro social, ecológico, pastoral de la encíclica, que no se suelen decir, pero que es bueno que los tengamos presentes. Es un documento que acusa la influencia de la filosofía de la complejidad, del paradigma de la transdisciplina. Podemos decir que es un documento que en sí mismo es transdisciplinario, en el sentido que hace un diálogo muy rico con la filosofía, con la cultura, con la ciencia, y se deja fecundar. Y esto es interesante, que no es un documento que puede entender solo un grupo de teólogos, de iniciados, y que tiene un interés solo para los de dentro, por así decirlo, sino es un documento que puede dialogar muy razonablemente con gente de todo tipo de inquietudes filosóficas, científicas, culturales, etc. Después habla de esta lógica de la complejidad, de que no se puede separar la crisis ecológica de la crisis social, los derechos de los pobres de la cuestión ecológica, como antes mencionaba Eugenio. Y también tiene un acento que es bueno que lo pongamos en valor en estos tiempos que vivimos, que es la reivindicación del conocimiento científico y objetivo frente a la cultura de la posverdad, y la fake news y el pensamiento emocional en el que hoy estamos. Vivimos en un mundo en que triunfa el pensamiento emocional de gente que se pone a hablar de cualquier cosa, y por su figura, por su cara bonita y por su énfasis, pues acaba convenciendo a cosas que no tienen rigor científico, y eso está afectando a muchas personas. El Papa, en su último documento, Laudato Deum se llama, ¿no?, acaba de insistir una vez más que esto de la cuestión ecológica no es una cuestión que se puede interpretar desde el subjetivismo, sino que hay que atender a un punto de hecho científico, que el 99% de los especialistas, de los expertos, están de acuerdo en que el ser humano está creando esta alteración de la climatología, y entonces yo creo que es importante este acento de la Laudato Si, porque nos habla de una iglesia, de una teología, de una reflexión que dialoga con los distintos saberes y los integra, y por tanto, al hacer este diálogo, pues de nuevo aporta mucho, ¿no?, contra esa tendencia, esa corriente del negacionismo del cambio climático. Cuando digo negacionismo del cambio climático, hay otros negacionismos que también son igualmente preocupantes. Bien,
Y en conclusión, vamos a decir, la Evangelii Gaudium, uno de los documentos más importantes seguramente sobre la evangelización en el mundo contemporáneo, desde la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, equiparable en muchos sentidos, en ese intento, en ese deseo de crear una nueva etapa evangelizadora, mucha continuidad, lógicamente, la alegría de evangelizar que hablaba Pablo VI y la Evangelii Gaudium, ¿no? del Papa Francisco. Parte de su novedad, sobre todo, viene dada, como decíamos, por la centralidad de la conversión pastoral, que sitúa de una manera especial la evangelización desde la perspectiva de la reforma misionera de las estructuras, de los métodos, de los planteamientos, de las mentalidades. En definitiva, quiere plantearnos la cuestión de que la problemática de la evangelización no es, como a veces la vemos, una problemática del mundo que está fatal y que está todo mal y que lo tenemos a la basura, sino que somos nosotros los que tenemos que interrogarnos sobre nuestra mentalidad, sobre nuestra propuesta evangelizadora, sobre la manera en que nos organizamos, la manera en que convivimos, la manera en que presentamos la fe. En definitiva, el reto de la evangelización nos invita a la reforma y a la conversión. Y no solo una conversión en clave espiritualista, como a veces la han planteado muchos pastores, muchos papas, muchos obispos, entre comillas, ¿no? Una conversión un poco espiritualista que parece que basta que todos seamos muy santos, y sin duda será necesario que seamos todos muy santos para que cambien las cosas, sino que hace falta también un proceso, como decía, de discernimiento, de purificación y de reforma. Y eso es digamos, puede ser el acento más fuerte del Papa Francisco, que es un Papa reformista, en el buen sentido de la palabra reformista, y critica, fíjense ustedes una particularidad, que siendo un documento de la Evangelii Gaudium sobre el sínodo de la nueva evangelización, prácticamente se desmarca de las categorías de la nueva evangelización, porque también tenían una cierta adscripción ideológica restauracionista, según algunos, y en definitiva el programa de la nueva evangelización dio los frutos que dio, sobre todo en movimientos neoconservadores, un conjunto de movimientos que alguna cosa importante han aportado desde luego, pero yo diría que el Papa va más en otra clave. Critica la evangelización vieja, desfasada, desnortada, la evangelización que se desentiende de los retos y de los problemas de los seres humanos de hoy, y nos invita a cambiar nosotros el chip. En el fondo nos viene a decir, nosotros tenemos que cambiar el chip y no solo es echar valores fuera sobre lo que está pasando en nuestro mundo. Por último, por lo que decía, el giro hacia la praxis, hacia las heridas, los sufrimientos de los pobres, de los excluidos, una teología que debe ser un bálsamo para las heridas de la humanidad y que por tanto no puede soslayar un tema tan importante como la crisis ecológica, de la que depende en buena medida el futuro de la humanidad y la suerte de miles de millones de personas, especialmente de los más pobres, que serán los más afectados por la crisis ecológica. Así que en lo referente a la evangelización en general y a su pontificado en particular, la Evangelii Gaudium es un documento que tendremos que seguir estudiando, y no menos podemos decir de la Laudato Si, que posiblemente sea el documento más importante de doctrina social de la Iglesia del Papa Francisco, tanto por la novedad de tener un documento dedicado exclusivamente a la cuestión ecológica, que es una gran novedad y congruente con el nombre del Papa Francisco, que es por tanto el patrón Francisco de Asís, patrón de los ecologistas y demás, sino también por su defensa de la total coherencia de la defensa de los pobres y del medio ambiente, de la justicia climática con los empobrecidos. Más o menos, esa sería la idea. Me he pasado 1 minuto, 30 segundos. Las clavas. ¿Te cantas ahora? Una cancioncita. Sí. Una cancioncilla para que podamos meditar un poco todo este asunto. Yo te veo. Quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo, pues en ti a nuestro lado nada es justo, nada es bueno. Caminamos solos por nuestro camino,
hecho el Papa al extranjero en su pontificado? Los 80, digo yo, no sé. 45 viajes. Este año, 2023, ¿saben cuántos lleva? No. Lleva 5 viajes. Fue al Congo y a Sudán, fue después a Hungría, fue a Lisboa para la Jornada Mundial de la Juventud, fue a Marsella y fue a Mongolia. Y ahora con 86 años que tiene, Perdone. 86 años que tiene, Dios mío, Yo lo escuché ahí. ¿quién le manda al Papa a marcharse a... ¿Dónde va el Papa la semana que viene? Así es. No, ¿quién le manda al Papa la semana que viene marcharse a...? Cuéntanos. Pues tenemos que saberlo, hombre, tenemos que saberlo. El Papa va a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 6º viaje del año. ¿Para qué va a Dubái el Papa? Habla con los ricos, ¿no? Evangelizar. Bueno, va a participar en la cumbre climática de la ONU, Cierto. ¿vale? La número 28 que se celebra, va allí a dar la cara, ser el primer pontífice que va a participar en ese tipo de asamblea. ¿Cómo se le ocurre al Papa hacer ese viaje? Nosotros fuimos a Corea este verano, regresamos hechos polvo, el cambio de hora, la cultura, nos costó trabajo adaptarnos allí, adaptarnos aquí. El Papa con 86 años, Dios mío, no deja de viajar, imagínense la fuerza que le empuja, ¿no? La fuerza del espíritu. Pues yo creo que lo que le empuja es la teología del pueblo, de la que nos habló Juan María ahora mismo. La teología del pueblo, ese deseo de darle un cambio de cariz a la teología. ¿Recuerdan la existencia del Papa en ese todos? Lo hemos escuchado varias veces, ¿verdad? Existir todos. Es un todos revolucionario, ¿eh? Es un todos que rompe barreras. Ahí no hay barrera ninguna. Una teología que se extiende sobre todo el mundo, que abraza y que implica a todo el mundo. Antes me ha gustado muchísimo, imagínense lo que ha dicho Juan María, ¿no? Precioso todo, ¿no? Yo solamente me atrevería a hacer una pequeña puntualización, si es posible, igual me equivoco. Pero la doctrina social de la Iglesia, efectivamente, hasta ahora existía la teología de la Iglesia y la doctrina social, que era una parte de la teología, ¿verdad? La aplicación práctica, a la justicia social, a los pobres, ¿no? Pero era una parte, digamos, aparte de la teología. El Papa Francisco no desea que sea así. El Papa Francisco desea que toda la moral social, digamos, que empape a la teología en cuanto tal, que no exista una área, una sección aparte, sino que todo tiene que ser reflejo de ese carisma que queremos, ese anuncio, ¿no?, del mundo nuevo que Jesús vino a traer. Cualquier enseñanza de la Iglesia tiene que ser doctrina social. ¿Estás de acuerdo? Tiene que ser sí o sí. Si no, no responde a lo que debería ser la teología de la Iglesia, ¿no? Y creo que este documento, que afortunadamente tengo el gusto de presentar y compartir con ustedes, la Laudato Si, es una clarísima expresión de esa aplicación a la vida de la enseñanza de la Iglesia, además con una apertura universal, extraordinaria, que es lo que a mí personalmente más me fascina de este documento. Un documento en el que todos están invitados a participar, a convertirse en sujeto. Sujeto es muy importante esa palabra, ¿eh? Sujeto, no objeto, no destinatario, sujeto. Cada persona de la humanidad está llamada a ser sujeto de estos procesos de humanización, que en definitiva coinciden, ¿verdad?, con la voluntad de Dios hacia nosotros. Humanización, esa humanidad reconciliada, humanidad fraterna, que antepone la solidaridad a todos. Para ello tenemos que ser sujetos, individuos, que es lo que la sociedad no quiere de nosotros hoy día, que seamos individuos, que seamos sujetos. Nos quieren objetos, pasivos, obedientes, que sigamos pues las pautas que nos quieren marcar, que en definitiva son pautas de aborregamiento, ¿verdad? De seguir las normas, de no oponernos a esa cultura del consumo y de la despersonalización contra la cual nosotros queremos levantarnos. Y la Laudato Si ciertamente es pionera en esa línea, ¿no? Como decía antes muy bien Juan María, es una lectura una enseñanza válida para cualquier persona del mundo, cualquier persona, cualquier científico, literato, persona con cultura, personas deseosas de contribuir a la conservación del medio ambiente, se sienten en su casa. Están en su casa, es su mundo, porque es el mundo de Dios. Miren, a mí me pasó una cosa en el no tiene nada que ver con esto, pero yo creo que tiene mucho
una semana falleció una doctora jovencita de Negrín en Argentina. ¿Lo leyeron por casualidad? No. Una muchacha joven, 29 años, que estaba en este periodo de, le llaman ellos rotación, ¿no? Intercambio con médicos de Argentina. Estaba ella allí, ¿no? Y fue a ver la cordillera de los Andes y sufrió un accidente de coche bestial. Falleció en el acto, ¿no? Un desastre, la pobrecilla, ¿no? Bueno, pues hace unos días en el Negrín se le hizo un homenaje, como es normal, ¿no? Justamente, ¿no? Y yo he preguntado, bueno, ¿y cuándo es el funeral? ¿Cuándo es el funeral por esta niña? Me dicen, no, es que ella no tenía convicciones, digamos, cristianas, ¿no? Tenía otro tipo de valores, otras costumbres sexuales y demás, ¿no? Y yo he dicho, ¿y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Qué problema hay para hacer un funeral nosotros, no? O una misa, un acto de oración, un pequeño recuerdo también en la capilla, ¿no? Abierto a quien desee participar. ¿No le parece que las condiciones sexuales o los valores de vida no tienen por qué suponer una barrera o un alejamiento entre todos, ¿no? Si queremos dar gracias a Dios por la vida de esta muchacha, una muchacha valiente, joven, que tenía tanta vitalidad y tanto deseo de hacer esa voluntad por la sanidad, porque no recordarle pedir por su eterno descanso. Bueno, pues un pelín en esa línea me parece que va a la lado de esa apertura universal, ese renunciar a diferencias, a barreras, a yo aquí, tú allá. Parece que no, pero es revolucionario realmente, es revolucionario, el modo de concebir incluso la relación con Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Cómo entender a Dios? ¿Cómo entender mi ser cristiano? Por el hecho de ser cristiano yo soy más que los demás, yo tengo un privilegio, tengo un conocimiento más estrecho sobre Dios. Creo que el Papa lo pone bastante en cuestión en la Laudato Si y abre las puertas a la participación de todos, repito, no me lo invento, ustedes lo han escuchado varias veces, todos, no dice todos los cristianos, dice todos, todos tienen una palabra que decir, todos son invitados, de manera también misteriosa seguramente, ¿no? Pero todos tienen parte que aportar y mucho que aportar para hacer esa humanidad fraterna, solidaria que queremos hacer. Y la Laudato Si evidentemente requiere la participación de todos, porque si no el mundo tiene poco futuro. El Papa lo dice repetidamente. Todavía estamos a tiempo, la ventana de la oportunidad está abierta, dice, no la cerremos, pero aprovechemos el tiempo que está todavía abierta, porque él habla de quiebre, ¿verdad? En Argentina sabe que dicen quiebre, nosotros decimos no retorno, punto de no retorno. Él dice que se acerca al punto del quiebre. Esperemos que no, ¿verdad? Por eso nos anima a estar despiertos, a ponernos en marcha, nos anima a exigir a las instituciones internacionales que den la cara. Y por eso va a ir a Dubái la semana que viene. Yo me quito el sombrero, 86 años a Dubái ahora a entrevistarse, a dar la cara con los responsables de otras religiones y de la ONU en general, ¿no? Todos los mandatarios, ¿no? El encargado de esta, se llama COP, en inglés COP28, ¿no? Bueno, pues el encargado es el ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos, que a la vez es el presidente de la compañía petrolífera de imagínense. Imagínense las ganas que tiene ese hombre de renunciar a sus réditos, a sus privilegios, a sus grandes ingresos, ¿no? Imagínense. Pues a ese hombre el Papa va a cantar los 40 y va a ir allí a exigir que se tomen medidas concretas, precisas, que no se queden palabras. Palabras ya hay muchas, ¿no? Él está muy apenado porque dice que se han repetido declaraciones, propósitos, intentos, pero que al final no han repercutido en nada. Por eso, 8 años después de la Laudato Si, publicó la Laudate Deum, porque dice que las cosas no han cambiado, apenas han cambiado. Y necesitamos espabilarnos, necesitamos tomarnos cosas en serio. Incluso dice, necesitamos monitorear, ¿no? Monitorear sería como comprobar, sería como evaluar, asegurarnos de que se están dando los pasos, de que no basta con resoluciones, con puestas, tomar decisiones, ¿no? Sino evaluar y comprobar que efectivamente se están llevando a cabo. Hasta ese punto le urge al Papa el tomarse muy en serio el tema del cambio climático, ¿no? Miren, el Papa yo creo que pasa de muchas cosas porque es un genio está en otro nivel, ¿no? El Papa, pues evidentemente, él sabe perfectamente que de las nociones científicas abundantes, ricas,
precisa que aporta el Laudato Si, pues hay mucha gente que no está de acuerdo, y que las cuestionan, las condiciona y ridiculizan al Papa, le dicen, ¿qué estás diciendo? Si eso está más que demostrado que no es así, ¿no? El Papa le da igual que sea así, que no sea así. El Papa lo que quiere es hacer ruido, hace que se tambalee la gente, quiere cuestionar, quiere que la gente se dé cuenta del problema, ¿no? Lo menos importante es que tal dato científico es preciso o no es preciso. Lo que él quiere es que la gente se lo tome en serio, se den cuenta de la urgencia que hay de tomarse muy en serio este momento de la historia y no quedarse a la defensiva, sino ser artífice, protagonista. El mensaje fundamental de Laudato Si es la conversión ecológica, evidentemente, la conversión ecológica. Es una conversión integral, es un cambio de vida, un estilo de vida diferente, es un estilo de vida austero, defensor de la naturaleza, evidentemente, anticonsumista. Es un modo diferente de utilizar la riqueza, utilizar los bienes que tenemos, no buscar el beneficio económico exagerado, rápido, que al final produce una destrucción tremenda, ¿no? Conversión ecológica significa eso, poner el equilibrio con la naturaleza, un trato nuevo con la naturaleza en el primer lugar, con todo lo que eso supone para cada ser humano, porque a cada uno de nosotros nos supone una llamada de atención, ¿no? Estoy siendo realmente ecológico en mi vida, estoy intentando eliminar toda la contaminación que puedo, estoy reduciendo en lo posible gastos inútiles. Y si nos examinamos con honestidad, tenemos que reconocer que siempre tenemos margen de mejora, ¿verdad? Pero ya más allá del nivel personal de cada uno, ¿qué es el más importante? El Papa insiste mucho en qué es el más importante. El cambio de estilo de vida. Por esto que vayamos a decir son cosas también importantes, pero lo importante es que cada uno cambie su estilo de vida, ¿no? Y lo adapte lo posible, lo ajuste, ¿no? a los planes que Dios tiene sobre la humanidad, ¿no? Pero al margen de este nivel personal está el nivel internacional, evidentemente, ¿no? De los mandatarios de la humanidad, que tienen la obligación urgente de tomar las medidas necesarias para dejar de cargarse de esta manera la naturaleza. Nosotros como ciudadanos pues tenemos también la misión de exigirle, echarle con nuestros votos, pues probablemente pues apostar por aquellos que más se significan en esta línea. ¿Vale? Podría decirles miles de cosas más, pero con esto creo que es suficiente. Pues abrimos un diálogo entonces, todo el que quiera pues, preguntar si alguna cosa no se ha entendido y después también opinar, si quiere opinar distinto. A lo mejor no enrolle mucho, ¿eh? Puede No, ser. no. De todos modos, si les pareció un poco el rollo, aprovechando el 10º aniversario de esta encíclica de Papa Francisco, he traído unos cuantos ejemplares de mi libro sobre la conversión pastoral para regalárselos a los que quieran llevárselo, a los que no lo tengan, porque yo creo que aquí algunos, como Eugenio y Antonio, lo tienen. Y Lupe y María. Hemos leído. ¿En serio? Pues tengo varios ejemplares aquí para regalárselos a los que lo quieran. Vamos a hablar del tema de hoy, si les parece también, por supuesto el libro. Muchas gracias. Sí. Vamos a preguntar o dudas o opiniones al respecto. Yo hace unos días leí en Canarias 7, el 15 de noviembre, búsquelo en internet, Canarias 7, 15 de noviembre, Fernando Valladares, Fernando Prieto, dos científicos tinerfeños, ¿vale? Que un artículo largo, extenso, que decían que dentro de pocas décadas la cantera desaparecerá. Sí. Los resorts turísticos, hermosas ciudades turísticas que tenemos al lado del mar desaparecerán porque el aumento del nivel del mar lo causará. Y son los proyectos, ¿verdad? Sí, No es Papa, y que las Canarias sería una de las y Huelva. A mí me gustan los reportajes eso, pero quiero de cosas. Pero yo dije que sea tarde que yo no esté. Porque lo voy a pasar. Eso se llama solidaridad internacional. ¿O qué quiere? Voy a decir que venga ya, no. No venga nunca. Que lo evitemos, que lo evitemos. Pero decía porque se acusa al Papa de ser catastrofista, ¿no? Tenemos a dos científicos renombrados de Tenerife. No, a muchos. Exactamente lo mismo, ¿no? A muchos. Realmente hay una minoría de científicos que no se sabe si hacen ciencia, o lo que hacen es más bien una propaganda de su ideología, que están en contra de lo que el consenso mayoritario, 99%, dice sobre el cambio climático.
pero son una minoría absoluta. Sí. Yo quisiera hacer una, porque claro, se habla del tema del cambio climático. Yo hace poco oí una conversación, uno que niega el tema del cambio climático porque decía que es cíclico, que es un tema cíclico, es decir, que no es que sea, claro, cuando se habla del cambio climático parece que es algo que va a suceder y nunca ha sucedido, no es algo que ya ha sucedido, es decir, que... El cambio climático se ha dado, claro. Exacto, entonces... Pero no por... La diferencia es que ahora somos los seres humanos. Claro, entonces yo creo que ahí es donde ponía este hombre que era político y demás, no sé quién era, pero era un poco... ponía el matiz en que los que defendemos, lo que se defiende del cambio climático, lo defiende como una cosa nueva, algo catastrófico nuevo. No, es algo que es cíclico, ha pasado. Evidentemente la acción del hombre influye también, pero hasta qué punto también forma parte de la propia... No, en este caso está más que contrastado, que sobre todo ha sido el aumento de los gases lo que ha creado este efecto, ¿no? Al fin y al cabo, si te pones a pensar, ha habido distintas edades, incluso algunos científicos, edades climáticas en la Tierra, algunos científicos incluso hablan de esto, escépticos, de que puede tener incluso que ver con etapas en el Sol, ¿no? Etcétera, de este tipo de momentos en los que el Sol está un poquito más apogeo, no más cercano, sino que tiene una actividad más intensa y que puede afectar a la Tierra, pero eso no es, desde luego, una opinión... En cualquier caso, María, ¿verdad? Lo que el Papa insiste es la solidaridad. Claro. Por tanto, los pobres son los más vulnerables, son las víctimas de esa usanza. Venga de donde venga, lo importante son los pobres. Y ese es el grito que el Papa lanza, ¿no? Claro, yo creo que lo importante de todo esto es sentirnos protagonistas de esto, porque al final es verdad que me parece muy interesante las dos intervenciones que han tenido, porque al final creo que todos tenemos que ser protagonistas de lo que está pasando. Intentando, yo creo que la exposición que ustedes han dado no es simplemente que el Papa Francisco hace una invitación a que todos pues, podamos contribuir en esto, que al final pues yo creo que tenemos un papel también importante, sin caer en fanatismo ni tal, sino simplemente desde la sencillez, desde la propia... Que ha cambiado, sí. No me digas a mí que no, porque antes yo, cuando era pequeña, había invierno, primavera, verano y otoño. Las 4 estaciones eran maravillosas. Hoy el invierno se ha convertido en verano. O sea, ha cambiado tanto la naturaleza y algo tiene que ser lo que hemos hecho mal. Soy yo. Hay una correlación entre el incremento de gases de efecto invernadero y el aumento de temperatura. Eso está bien demostrado. También los políticos, los que mandan, no ponen los medios suficientes, sino más cemento. O sea, yo no sé, mira, es que no quiero hablar porque me pongo nerviosa. Yo creo que también el nivel de consumo también un poco, yo creo, no sé, un poco plantearnos también, es que es una locura. Yo creo que hemos llegado a un punto en donde cada vez se consume más, entonces ya, no sé si eso a lo mejor... Hoy es el día clave, ¿verdad? Hoy. ¿Cómo? Hoy es el día clave, el Black Friday. Pues yo fui. Día fundamental. Yo fui al Black Friday, claro que sí, porque yo me pongo una crema que me va muy bien y hoy la conseguí mucho más barata. Pues yo aprovecho el Black Friday, pero no quiere decir que no compre lo que no me hace falta comprar. Las cosas necesarias para mi cuerpo y mi cara, porque también la cara hay que cuidarla, eso es cierto. Se nos va a infiltrar una Black Friday. Sí, porque yo estuve una semana antes preguntándole a los estados, tú vas a rebajar esto, tú vas a rebajar esto, antes de ir a comprar. Yo me di un rodeo por y fui donde tenía que ir. Más cuestiones que quiera alguien aportar, preguntar. Aquí a todo un negocio. Poner aquí hay un terreno, un pedero, una bodega, una cosa aquí y allá. Pues no, venga cemento y venga cemento. Ahora mismo por ahí por la Reolla le han quitado la vista pues, a un parque que hay allí, que aparece que es un parque, donde están haciendo un edificio para quitar otro por ahí más arriba. O
sea que no es así, cemento, uno de una galería. Yo qué sé, una ¿Qué vamos a hacer? ya, pero bueno. Si tuviera nuestras manos, Hay otro pero medio de buscar es otra muy cosa difícil. más saludable. es muy difícil. Yo intento actuar lo mejor posible. Miren, hay un grupo aquí en Las Palmas, en torno al ISTIC, que se titula así, Grupo o Movimiento Laudato Si. Si alguno desea, tiene tiempo, tiene ganas, desea participar. Es un grupo de reflexión sobre las consecuencias de Laudato Si y de la crisis climática. Eso es lo que salió en internet del Papa, que lo estaba leyendo yo, ¿no? Sí. Porque hay un escrito precioso que yo lo estaba leyendo y no sé si será lo mismo, se refiere a lo No, mismo. esto aquí es el ISTIC, esta fila. Esto es un grupo de reflexión. No, pero que hay un escrito de Laudato, porque no sé si el Papa está en internet rodando, Sí. que me encanta porque la verdad que el Papita tiene cosas bonitas. Digamos que el Papa tiene dos escritos sobre este tema principal, como él presentó antes, Laudato Si y Laudato Deum, más Me reciente. encanta lo que estoy leyendo, me encanta. Es que lo quieres porque lo que pone, lo tienes que querer. Estos dos son los documentos, los del Papa. Sí. Yo tengo una prima hermana que no va ni a la iglesia y sin embargo está leyendo eso y dice que me encanta cómo escribe, cómo lo pone. Ve, la gente también, si uno va animándola por un lado, también va entendiendo las cosas. No hace falta que yo venga aquí, que yo también se lo transmita a otra persona. Y de boca a boca se llega a mucha gente. Y si no, que me lo diga Eugenio para vender algo, nada que no. Tampoco podemos caminar sola. Me ha gustado mucho Ayuda a caminar un poco. la exposición de María. Eso, que más que administradores debemos ser receptores, o sea, receptores de todo lo que está pasando y que con humildad, o sea, salir a decir lo que pasa, con mucha humildad. Creo que es lo que el mensaje que yo he querido escuchar de aquí, o sea, que eso, trabajar por los pobres como dices tú. Antonio, decías una insistencia en torno a la importancia del cambio personal. Parece que lo contraponías un poco a otras cosas, cuando realmente lo mismo hay que reflexionar en torno a cómo el gran cambio personal es personal. El gran cambio personal es darse cuenta de lo público, de lo institucional, Y de cómo nos afecta en lo personal lo que está en la cultura y los estilos de vida y las estructuras, cómo nos afectan en lo personal también. Esa es la lógica de la conversión pastoral. Tienes conversión pastoral, conversión ecológica, y hay una conversión pastoral y ecológica que es la conversión de eso, de darte cuenta que está todo, quizá una de las palabras mejores del Papa, que está todo conectado. Cuando quieres dar cuenta, tú nunca has ido, hoy en San Juan ha fallecido un muchacho joven de un accidente laboral, que todo el mundo se lo calla, laboral. Nunca hemos hecho nada para que no haya accidentes laborales. Llega un día que el que se ha muerto es tu vecino en un accidente laboral de la construcción. Pero es que hay accidentes laborales por las circunstancias, cuanta más precariedad laboral, más accidentes laborales hay. No, ¿yo qué voy a hacer para eso? Pues mira, cuanta más precariedad laboral, cuanta menos tiempo se pase la persona en un trabajo, más fácil es que tenga un accidente. Cuanto menos dominio tenga sobre el trabajo, cuanto más agobio tenga porque tiene que hacer 12 horas. Entonces, claro. Y el gran problema de toda esta crisis, de todo esto que estamos viviendo actualmente, ¿no piensan que estamos un poco en manos de los gobiernos? Mientras no cambiemos la mentalidad de los gobiernos,
será difícil, podemos poner nuestro granito de arena, pero las grandes fortunas están en unas pocas manos. Por ejemplo, tenemos un continente como es África, que nos hemos dedicado a expropiarlo, pero sin embargo no les hemos ayudado. Posiblemente si fuéramos capaces de ayudarles en su propia tierra, no tendríamos todas estas migraciones que tenemos ahora. Claro, pero eso yo digo que entonces, hay una... ¿quién cambia todo eso? Que hay una conversión. Hay una conversión que en la Iglesia se llama sinodalidad, Sí. que es que las cosas las llevamos entre todos. Eso es una conversión que hace falta. Y hay una conversión en la sociedad que es la misma en el fondo que la de la sinodalidad, que se llama democracia. Y que significa que deje de haber esos gobiernos y un montón de gente que no decide nada, sino que tenemos que decidir todo. Y es el mismo problema. En la Iglesia se llama sinodalidad, en la sociedad se llama democracia. Que no puede ser que dependamos de estructuras políticas que no permiten a las personas protagonizar su vida, sino que hay que democratizar la sociedad, tenemos que ser realmente todos iguales, no elegir a uno, es que hasta el presidente, eso está mal pensado, se elige al presidente que elige a 20 ministros, se puede hacer una cosa un poco más democrática, vamos a elegir a los ministros, ¿no? Por poner un ejemplo, todas las estructuras, la Iglesia quiere ser más del pueblo, tal, en la sociedad pasa lo mismo, las estructuras son muy verticales. Los gobiernos, no sé, Antonio, el ponente eras tú, no yo, ya ves. Sí, es verdad que está todo interconectado, ¿verdad? Todo tiene que ver, ¿no? Pero ciertamente esta corriente de despersonalización, ¿no? En la que estamos sumergidos tiene este riesgo, ¿verdad? Que no somos sujetos libres, protagonistas, artífices de nuestra vida, sino que estamos... ¿Qué hacemos ahora con la inteligencia artificial? Pues dependerá de nosotros. ¿Dónde quedamos? Cuando ya nos están hablando de humanos digitales, ¿dónde queda ese contexto? De nosotros depende, ¿sabes? Yo creo que ahora el mundo se nos mete dentro de la casa continuamente a través de las pantallas, ¿no? Y ahí los medios de comunicación se hacen eco de unas necesidades que no tenemos, pero que las tienen que crear para que nosotros podamos consumir. Entonces, pienso que necesitamos una formación bastante fuerte para poder hacer frente a ese bombardeo continuo, ¿no? Y poder vivir, como decíamos antes, de una manera más austera. Porque al final terminas creyéndotelo, de tanto oírlo o verlo, terminas creyéndote que sí, que necesitas eso. Además te llaman por teléfono continuo, ¿no? Ofreciéndote todo. Yo creo que oí hace poco, y es verdad que todo esto que está pasando hoy en día y la importancia que se está dando al tema de la naturaleza y demás, es que creo que la relación ser humano-naturaleza se ha perdido un poco. Entonces, ya incluso el otro día, una compañera de trabajo, la gente joven habla más de lo tecnológico que de lo natural. Entonces, esa relación tan vital, que yo creo que ahí es donde va el Papa Francisco, de recuperar esa relación con la naturaleza, que al final somos naturaleza igual. Pues creo que es donde está el peligro, todo esto que estaba hablando usted de la inteligencia artificial, se está avanzando tanto, entre comillas, en eso, y a lo mejor haciéndolo y a lo mejor descuidando otra parte tan importante como el tema de la naturaleza, que de ahí el llamamiento. Nos damos cuenta que las mismas universidades, la parte humanística se ha dejado atrás, como si no fuera importante. Sí. Para dar importancia a la parte técnica. Yo no pretendo como seres humanos, ¿dónde vamos? Yo no pretendo, porque mi padre, por ejemplo, planta papas y demás,
estemos ahora con Maravilla. el Papa. Pero sí, uno lo nota sobre todo en las generaciones, por ejemplo, mis sobrinos y demás, de que el tema de la naturaleza, bueno, sí está ahí, pero que bueno, que están muy... No la naturaleza. Nosotros somos la mayoría de hijos de agricultura. Claro. La agricultura nadie la quiere trabajar porque está mal pagada. Claro. Ya está. ¿Dónde va la gente a la hostelería? ¿Por qué? Porque cobra mejor. La inteligencia artificial, señora, bendita sea. Eso es mejor progreso, todo. Si se utiliza bien. Sí, todo. ¿Y por qué se va a utilizar mal? Tenemos que pensar en positivo. Yo pienso que, mire, yo le voy a contar un caso personal. El martes de la semana anterior, a mi mujer le dio un infarto. Yo fui bendito sea el ejercicio. Es que, vamos, 48 horas estaba en mi casa. Es que los avances hay que aprovecharse. Yo creo que es un bien para la humanidad. Lo que no es bien es el desastre que estamos haciendo con otras cosas. El consumismo, ese es el tema. Por lo demás, bendito sea Dios, la agricultura, el día que la paguen como es debido, van a faltar trabajadores. Mientras eso, sobran trabajadores porque nadie va a ir. Ahora mismo con la inteligencia artificial pueden hacer clonarlo a usted no se entera y está por todos lados haciendo bien o mal según cómo se interprete. Entonces, ¿hasta qué punto? Sí, la inteligencia artificial está muy bien cuando se dedica a algo que sea bueno, la parte técnica de poder solucionar problemas médicos o problemas técnicos también que de otra manera no puede ser, pero está, digamos, la parte humana la está dejando. Bien, si les parece lo dejamos ya, nos despedimos ya de pie y eso, porque también Antonio tiene que trabajar desde las 7 de la mañana. Y yo quiero ver En la tarde de hoy hemos podido disfrutar de la conversación con Juan María Mena, que es experto en el Papa Francisco y la idea de la conversión pastoral, y con Antonio Paneque, es también un buen conocedor del pensamiento del Papa Francisco
y he hablado más bien de la conversión ecológica. Hemos podido conversar de cómo todo está conectado, toda la realidad está conectado, lo personal con lo cultural, con lo político, y cómo el Papa Francisco está animando a una conversión en todos los sentidos. Especialmente hoy hemos visto la conversión pastoral y la conversión ecológica. Ha sido una tarde de encuentro y de diálogo.